Bueno, la idea de la resolución de casos clínicos en la materia de bioquímica es de que ustedes puedan tener la capacidad de poder, digamos, tener criterio a la hora de dar un diagnóstico según el caso clínico que se presente. Si bien sabemos que nuestra carrera, digamos, no es una carrera en la cual nosotros vamos a trabajar desde ese lugar, o sea, dando diagnóstico médico, pero eso no nos deja exentos de que tengamos que conocer y que de hecho tengamos que saber cuándo se presentan ciertos cuadros clínicos. ¿Por qué? Porque en la dietoterapia muchas veces lo que ocurre es que necesitamos ver al paciente en todo el contexto clínico en el cual se presenta. Entonces, es por ello que realmente es muy importante de que puedan interpretar esos datos de laboratorio y relacionar o correlacionar con la clínica del paciente y el contexto en el cual ese paciente se está desenvolviendo. Entonces, eh, voy a mostrarles cómo tendrían que resolver el caso número uno. ¿Qué es lo que nos dice el caso uno? Nos presenta un paciente de sexo femenino de 65 años que ingresa al servicio de geriatría por un cuadro de 48 horas de evolución caracterizado por fiebre de 38 grados, náuseas, vómitos, diarrea profusa y disminución de la diuresia. Este es un paciente, entonces, es una paciente en realidad que ingresa por fiebre ya de hace 2 días de evolución y síntomas gastrointestinales. Y también hay un dato importante que dice disminución de la diuresia. Está disminuyendo, o sea, está, perdón, orinando menos de lo habitual. Al examen físico se constata mucosas secas, piel rugosa, conjuntivas pálidas. Evidentemente, esta es una paciente que por su cuadro gastrointestinal, donde está perdiendo tanto por líquidos, por el vómito y por la diarrea, es una paciente que se encuentra en un estado de deshidratación. Entonces, aparte de eso, tenemos otros valores como por ejemplo el de presión arterial, que es de 80 a 65 miligramos de mercurio, vive sola y no existen datos sobre la ingesta alimentaria. Es lo que realmente se presenta eh, generalmente cuando un paciente ingresa a un estado, en este estado, en un servicio, digamos, de urgencias. IMC tenemos como dato 23. ¿Qué es lo que pide el caso en la primera parte? Se solicita laboratorio de rutina que revela una hemoglobina de 12 gramos por decilitro. Tendríamos que ver ya si esa hemoglobina está normal, ¿sí? Hay que ver si está normal, si está aumentada, está disminuida, un hematocrito de 38%, volumen corpuscular medio de 106, una hemoglobina corpuscular media de 28. Tenemos 12.200 de leucocitos con un predominio de neutrófilos 95% y 5% de linfocitos. ¿Qué es lo que nos pide con estos datos aportados? ¿Cuál es el diagnóstico clínico? Al hablar de diagnóstico clínico estamos hablando de un paciente que aquí está en un estado de deshidratación y que el laboratorio, porque nosotros solamente podemos, digamos, saber la realidad de acuerdo a los valores que tenemos. Aquí lo que vemos de datos relevantes es que la paciente está con una hemoglobina aparentemente, entre comillas, digo normal, pero generalmente cuando la paciente viene ya con náuseas, vómitos y en un estado de deshidratación, yo tengo que saber que ese paciente está hemoconcentrado. O sea, esta hemoglobina es una hemoglobina que no es un dato real porque la paciente llegó ya deshidratada, entonces se supone que hay menos cantidad, hablando groseramente, menos cantidad de agua dentro de lo que es ese volumen total de sangre. Entonces, tendríamos que seguir valorando con otro laboratorio cómo esto se sigue su evolución. ¿Sí? Desde luego, en cuanto a lo que son los leucocitos, tenemos que estar con una infección porque tenemos mayor al valor de referencia, o sea, estamos con 12.200 de blancos. Entonces, la leucocitosis con neutrofilia, ¿qué indica? Nos dice el segundo punto. Entonces nos dice de que estamos ante una eventual infección por un cuadro bacteriano. Entonces tenemos dos incógnitas allí. Uno es el diagnóstico clínico y por otro lado la leucocitosis con neutrofilia que ya les comenté por qué puede darse. Después dice se instala hidratación con suero fisiológico a un goteo de 126 ml hora y se inician antibióticos y antieméticos, ¿sí?
Los antibióticos obviamente se inician por un cuadro de que se supone que hay una infección, más los neutrófilos que están aumentados en un 95%, que si leyeron el material de la clínica y el laboratorio se van a dar cuenta que el porcentaje de neutrófilos elevado nos da cuenta de que hay un cuadro bacteriano de por medio. Entonces, los antieméticos son para el vómito. La paciente mejora su presión arterial porque llegó con una presión arterial baja, ahora levantó un poco más a 170 y la diuresis se normaliza, pero aún sigue con deposiciones líquidas, o sea, la paciente sigue con un cuadro diarreico. El equipo médico decide hacer un nuevo control luego de las 24 horas de internación, o sea que un día después se vuelve a repetir el laboratorio después de haberse instalado ya eh, una hidratación y haber controlado el tema de los vómitos y haber ya hecho antibiótico terapia. Entonces, la hemoglobina nos da un valor de 10 gramos por decilitro, hematocrito 34, volumen corpuscular medio tenemos 104 y la hemoglobina corpuscular media tenemos 28. Vamos a ver también que los leucocitos están 9200 con un porcentaje del 75% para neutrófilos y 25 para linfocitos. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? ¿Cuál es la hemoglobina y el hematocrito real de la paciente? ¿Esta o la anterior? Como les había mencionado, cuando una paciente o un paciente ingresa con un cuadro de deshidratación, el laboratorio, o sea, en cuanto a lo que es la hemoglobina, siempre nos va a dar un dato falso. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad de agua en ese volumen total de sangre. Entonces, ¿cuál sería la real? ¿La que se hizo a las 24 horas o con con el primer laboratorio? Evidentemente, eh, la hemoglobina real es la que se hizo 24 horas después. ¿Por qué? Porque ahí la paciente ya no estaba deshidratada, ya se le había instalado suero, entonces su hemoglobina real es de 10. Entonces esta paciente está con una anemia, ¿sí? Después, el hematocrito también, o sea, tenía 38 y recuerden que a qué correspondía el hematocrito, a la concentración de glóbulos rojos en sangre. Evidentemente que el hematocrito también disminuyó. ¿Por qué? Porque la paciente cuando llegó estaba deshidratada. El punto 4 dice que implica el descenso de ambos parámetros, si hubo sangrado o si no. En realidad, acá todo radica en la deshidratación. Podríamos suponer que hay sangrado, pero la paciente en este caso está justamente con muchas deposiciones, está con vómitos. Entonces, aquí, digamos, la hipótesis o la teoría de que pudo haber sangrado prácticamente es nula. ¿Por qué? Por los síntomas, por la clínica con la cual llega esa paciente. Entonces se dan cuenta lo importante que es ver todo el contexto en el cual está la paciente en este caso para poder decir a qué se atribuyen esos valores. No es decir nomás está alto, está bajo, sino más bien interpretar por qué pudo haber un ascenso o un descenso de cualquier parámetro de laboratorio. Y luego el punto 5 dice la disminución de los glóbulos blancos y el porcentaje de neutrófilos, así como el aumento del porcentaje de linfocitos que revela. Y bueno, aquí revela evidentemente que el cuadro era bacteriano y al hacerse la antibiótico-terapia a esta paciente, entonces bajaron el total de blancos inmediatamente porque de 12.200 bajó a 9.200 y los neutrófilos que estaban en un 95 pudieron bajar al 75%. O sea, esta paciente se está, digamos, se está realizando antibiótico terapia y por ende entonces esa terapéutica está funcionando. ¿Por qué? Porque el cuadro evidentemente responde a un cuadro bacteriano el cual está siendo tratado por un antibiótico. Bueno, espero que se les haya aclarado las dudas y que el siguiente caso clínico ya puedan realizar cada uno por su cuenta.